hasta las 9. 10, 11 y 12 son la segunda vigilia. De la 1 de la mañana hasta las 3 de la mañana es la tercera vigilia, y de las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana es la cuarta vigilia. Esas son las vigilias. Como hice un comentario en las clases anteriores, nosotros cuando vamos a los cultos los días domingos estamos en vigilia, porque generalmente los cultos de nosotros son de las 6 a las 9, estamos en la primera vigilia. Después, en el día, que parte a las 6 de la mañana, la hora primera son las primeras 3 horas de cuando sale el sol, 6, 7 y 8. Es decir, de 6 a 9 son la primera fracción de la hora, y cuando se habla de la hora primera, ¿cierto? O la hora tercera, está hablando de las 9 de la mañana. Entonces después viene la tercera hora, que es de las 9, 10 y 11 hasta las 12. Después las 3 horas siguientes, que es la hora sexta, ¿cierto? Es 12 hasta las 3 de la tarde, y después la hora nona o la hora novena, que es hasta las 6 de la tarde. Por lo tanto, para los judíos, desde la salida del sol hasta la puesta del sol, que son de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, es la división del día, y se divide en horas iguales de 3 horas cada periodo. Sigamos, Marcita. No sé si ahí hay alguna duda, consulta. ¿No? Bien, sigamos entonces. Después vienen las fiestas. Las fiestas judías, cuando ellos fueron liberados desde Egipto, el Señor mandó 10 plagas. La última plaga es la plaga de la muerte de los primogénitos, la plaga número 10. Y el Señor le dice que a los judíos, a partir de esa fecha, ellos iban a contar como el primer día, el primer mes. Y ese mes, para el calendario judío, es Nisan. Nisan. Y el día entre el día 14 y el día 15 era Pascua. Pero la fiesta duraba 7 días. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar 3 fiestas en esos 7 días. No tan solo la Pascua, sino que también los panes sin levadura, que se llaman ácimos, y también la fiesta de las primicias. ¿De qué primicias estamos hablando acá? Estamos hablando del primer fruto de la cosecha, y este era la cebada, ¿ya? Como dato que usted puede anotar ahí, como un tips, Jesús resucitó el día domingo, y ese día domingo de resurrección, el sumo sacerdote tenía que tomar un manojo de gavilla de cebada, que era la primicia que se presentaba a Dios, y él tomaba la gavilla y la mecía de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Y esto simboliza literalmente la resurrección después de nuestro Señor Jesucristo. Él resucita un domingo, domingo de primicias. Después pasan 50 días y viene la fiesta de Pentecostés. ¿Qué significa 50? O también considerada en la Biblia como la fiesta de las semanas, que son 7 por 7, 49, desde la Pascua hasta el día 50, es decir, desde el 15 de Nisan, se contaban 50 días, y caía la fiesta de Pentecostés, o fiesta de las semanas. Y ahí era la cosecha. Y ahí, ¿qué es lo que se cosechaba? Ya no se cosechaba la cebada, sino que ahí se cosechaba el trigo. El trigo se cosechaba. Y después quedaban 3 fiestas más, que era la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación, o Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio de un cordero, y la sangre de ese cordero expiaba todos los pecados de ignorancia o de error que el pueblo y él haya hecho delante de Jehová. Y la última fiesta era la fiesta de los tabernáculos, que era una de las fiestas muy bonitas, porque se hacían como, para que nosotros podamos entender, como un 18 de septiembre, donde se hacían enramadas. Es decir, la gente cortaba ramas, las ponía en su patio, en alguna parte, y ellos dormían o pasaban una noche ahí y miraban las estrellas, etcétera. Era para que ellos se acordaran su peregrinar por el desierto
los 40 años que estuvieron ahí y que Dios los sustentó de todos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, hay un calendario que se llama calendario juliano, que es el calendario que nosotros conocemos y nosotros usamos. Por tanto, si alguien me dice, pastor, la fiesta de Nisan o la fiesta de la Pascua, ¿cuándo es? Es entre marzo y abril. Por eso nosotros a veces, si usted se da cuenta, en nuestro calendario, Semana Santa a veces cae marzo y a veces cae abril. ¿Y por qué a veces cae marzo y a veces cae abril? Porque nosotros tenemos un calendario solar y los judíos, que el calendario judío tiene un calendario lunar. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que el día en que el Cordero Pascual era sacrificado, que era entre el 14 y el 15 de Nisan, siempre caía luna llena. Y esa es una de las características de la Pascua, que es esa noche, noche de luna llena. Por eso nuestro Señor, cuando estaba orando Getsemaní y fue entregado por Judas, era día de una noche con luna llena. Bien, Marcelo, pasemos a otro calendario. Aquí les va a quedar un poquito más clarito para que ustedes puedan entender cómo eran las fiestas. Habían 4 fiestas que se celebraban en primavera y 3 fiestas que se celebraban en otoño. Ahí hay algunos significados que se le ha dado a la fiesta. La Pascua es la muerte de Jesús, los panes sin levadura es la sepultura de nuestro Señor porque Él no tenía pecado, la primicia es la resurrección de nuestro Señor, como yo se lo explicaba, el sumo sacerdote tenía que mecer un manojo de gavilla de cebada, que eran los primeros frutos de la tierra, y Jesús es el primero que resucita. Pentecostés es obviamente lo que estamos hablando en el carta de Hechos de los Apóstoles, la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Y las fiestas de otoño, que las trompetas se le ha catalogado como la fiesta del rapto de la iglesia, haciendo alusión a que el Señor vendrá con trompeta de Dios, voz de arcángel. Bueno, era una fiesta. El día de la expiación es la segunda venida de Cristo y los tabernáculos se ha catalogado como la época del milenio. Bien. No sé si alguien hasta acá tiene alguna consulta, pregunta. ¿Alguien levanta la mano? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos todos bien hasta ahí? Si quieren, también me levantan la mano para yo ver que hasta aquí vamos bien. Aunque la razón del estudio no es en este minuto explicar más allá de esto, pero es una pincelada para que nosotros podamos ir entendiendo algunos conceptos que aparecen en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bien, entramos en materia. El Hechos capítulo 2, del 14 al 21, dice, estando Pedro, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y le habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo la hora tercera del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y acontecerá que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Qué hermosa palabra. Bien, ya la pastora Rosa con el pastor Miguel nos compartieron el capítulo 2 del 1 al 13 de Hechos de los Apóstoles, en la cual nos habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Marcita, te pones para atrás, por favor, una hoja. Ya. Bien, aquí nosotros encontramos la hora tercera, ¿cierto? Es decir, estamos hablando de las 9 de la mañana. Había una costumbre en el pueblo de Israel de que en la mañana el sacerdote hacía una oración delante de la presencia del Señor, o era la hora del sacrificio, la mañana y en la tarde.
el pueblo acostumbraba desde el tiempo de Moisés también ir a orar a la hora de la mañana, es decir, a las 9 de la mañana. Más aún en esta fiesta, que era la fiesta de Pentecostés, la tradición decía que nadie podía tomar desayuno hasta que no fuera la oración. Oraban y luego volvían a compartir en sus casas el desayuno. Por lo tanto, como que no hace sentido un poco más ahora el texto cuando los quedan mirando, le dice, estos están borrachos, es decir, ni siquiera que tomen en la mañana, estos son impíos, es decir, ni siquiera van a la oración y más encima están curados, están borrachos, siendo aún las 9 de la mañana. Entonces le hallamos más sentido al texto porque el autor aquí puso lo siguiente, ¿cierto? Diciendo, ¿por qué estos no están borrachos? Pedro dice, ellos ya habían comentado que estaban borrachos, como vosotros pensáis, siendo la hora tercera del día. Es decir, no están en la oración, más encima están curados a las 9 de la mañana. Entonces, dice el apóstol Pedro que se paró. Y esto tiene una verdad que ha sido enseñada en la iglesia, que el Espíritu Santo da señales, manifestaciones. ¿Cuáles fueron las señales y las manifestaciones? Dice que fue el hablar en lenguas. Y cada uno escuchaba hablar en su propio idioma. ¿Por qué? Porque en esa fiesta habían prosélitos, habían judíos que estaban en Jerusalén y también habían judíos que estaban en diferentes partes del imperio, pero también habían prosélitos. ¿Qué es un prosélito? Un gentil que se había convertido al judaísmo y lo escuchaban alabar a Dios en su propio idioma. Pero después que hubo la señal, pasa lo más importante. ¿Y qué es lo más importante en la predicación? Porque dice Pedro poniéndose en pie. ¿Qué hizo Pedro? Les exhortó, les predicó. Y cuando Pedro empezó a exhortar y a predicar, las lenguas cesaron. ¿Para qué? Para que Dios revelara ahora lo importante de por qué manifestó esas señales. La señal era para captar la atención. Una vez que la atención fue captada, ahora viene el mensaje. Y aquí Pedro toma como ejemplo a Joel, cita a Joel, para explicar lo que estaba diciendo. No dice Pedro que era el cumplimiento fiel de lo que Joel dijo, sino que dice que él hace alusión a las palabras de Joel. ¿Por qué dice que hace alusión a las palabras de Joel? Porque si nosotros leemos todo el texto que acabamos de exhortar, nos vamos a dar cuenta de que hay dos grandes periodos aquí. Primero, el derramamiento del Espíritu Santo, y luego, al final, dice que van a haber señales arriba de los cielos, en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo, cosas que todavía no han acontecido que corresponden a la gran tribulación. Por lo tanto, a eso, hermanos queridos, cuando uno estudia estos pasajes que son proféticos, se llama perspectiva profética. Y cuando yo estaba preparando este mensaje, me acordé del hermano Miti. Porque cuando a uno le enseñan algo de perspectiva profética, ¿y por qué cito al hermano Miti? Porque el hermano Miti tiene una casa en la montaña y él fue montañista y a lo mejor me va a entender con mayor razón lo que quiero expresar, que se llama perspectiva profética. La perspectiva profética es cuando se ve una revelación de parte de Dios, es como ver la montaña, hermano. Uno ve la montaña y dice, voy a subir a esa cima que está ahí arriba, y uno de lejos ve la cima cerca, y cuando empieza a caminar, sube el primer monte y se da cuenta que la montaña o la cima que uno quería ver estaba más atrás, y no ve el valle, no ve el valle. Entonces cuando uno llega arriba, se da cuenta que hay un valle, y que la cima que uno vio está más lejos. Entonces, ¿qué significa perspectiva profética? Perspectiva profética significa que el profeta ve la visión, el sueño o la revelación que Dios les da, pero lo ve plano, lo ve en dos dimensiones, no lo ve en tres dimensiones. Cuando se acerca, se da cuenta de que hay un trecho, hay una diferencia que pueden ser de años, décadas o milenios. Aquí Joel, el Espíritu Santo le revela, él lo manifiesta en la palabra, pero nosotros que lo estamos viviendo hoy día, que la Biblia le llama los postreros días, Jesús murió hace 2000 años, el Espíritu Santo fue derramado hace 2000 años, pero aún no llegamos a la gran tribulación. Entonces, esa parte no se ve en la perspectiva profética. Por lo tanto, los profetas generalmente no ven a menos que el Espíritu Santo les revele algo más. Y cuando el Espíritu Santo les revela algo más, ya no se llama profeta, sino que se llama discernimiento de espíritu o palabra de ciencia.
Es decir, perdón, palabra de ciencia o palabra de sabiduría. Ahí cambia la cosa. Pero aquí estamos hablando del profeta Joel. Valga la explicación para que nosotros nos demos cuenta que no hay un error en la escritura del profeta, sino que el profeta lo vio plano. Ahora, si quieren saber más de montaña y cosas así, bueno, ahí hablan con el hermano Miguel y le va a dar una cátedra de montaña y de cerro y tantas cosas que hay allá arriba. Pero fue el ejemplo que más puedo ocupar en este minuto. Amén. Avancemos, hermana Marcia. Bien. ¿Cuál es la predicación apostólica? La predicación apostólica que nosotros aquí encontramos en la Escritura es cuando dice Pedro se puso de pie. Pedro se puso de pie. Qué magnífico, porque han pasado 2000 años y aún es necesario que hombres y mujeres se pongan de pie, a voz en cuello. Este no era una enseñanza o una predicación rabínica de la época de nuestro Señor Jesucristo, que muchas veces nos encontramos pasajes que dice que Jesús se sentaba en la falda del cerro y enseñaba o predicaba, pero aquí fue a voz en cuello. Aquí Pedro se puso en pie. Es como cuando nuestro Señor Jesucristo dice que empezó a enseñar y luego le pide a Pedro, préstame tu barca, y de la barca el Señor empezó a predicar. Aquí Pedro se pone en pie, es decir, lo que está diciendo el autor es que él no estaba sentado, sino que se pone de pie y se pone a predicar a voz en cuello a todos los que estaban ahí. No se olviden que él estaba en el aposento alto, por lo tanto el aposento alto es como una terraza. Entendemos que parte del relato, el Espíritu Santo vino sobre el aposento alto, entendemos que los que pasaban por ahí escucharon a estas personas, porque era una terraza, escuchar cómo alababan a Dios y los tomaron por ebrio, y Pedro se pone en pie y habla, pero vamos a ver que después Pedro, el autor Lucas no nos muestra los detalles, pero vemos que al final Pedro termina predicando en el templo, es decir, cerca del templo. La casa esta estaba cerca del templo. Bueno, ¿qué significa querigma? El término querigma proviene del griego, no se habla griego, pero ahí está la palabra, que significa anuncio o proclamación. Es decir, como antiguamente nosotros escuchamos a los evangélicos hermanos cristianos pentecostales en la calle, predicando a voz en cuello. Así estaba Pedro, predicando, proclamando, ¿cierto? Como un emisario. ¿Qué quiere decir también querigma? Quiere decir literalmente el anuncio de un pregonero y consiste en la exposición de los hechos de clave del evangelio que no se pueden negar ni discutir. Vamos a ver cómo Pedro avanza con esto. Ya. ¿Qué vemos acá? ¿Qué es lo que empieza a hablar Pedro? Pedro empieza a hablar y toma a dos grandes personas, cita la escritura, cita a Joel, ¿cierto? Que ya vimos parte de lo de Joel, que él ocupa a Joel, el profeta Joel y el texto que hemos leído y que todos muchas veces conocemos de memoria, no lo ocupa para predicar a Jesús. Él lo ocupa para fundamentar en la palabra lo que había sucedido con el derramamiento del Espíritu Santo. Pero Pedro no quería predicar de Joel. Pedro quería predicar y toma como fundamento a otra escritura en la palabra que fue a David. Pedro toma a David para hablar y empieza a hablar, ¿sabes de qué? Quiero sintetizar un poco esto acerca de que Jesús era el Cristo y había sido aprobado por Dios. Y él empieza a citar ahí tenemos algunos textos, Salmos 89, 3 y 4, también tengo otros más, que es Salmos 16, del 8 al 11, y Salmos 110, 1. Él toma a David, porque David era el prototipo, el ejemplo, el rey perfecto. Pero ¿sabe lo que dice? Del lugar donde estaba Pedro, dice, nuestro padre David, o por decir David, rey David, murió. Y su tumba está ahí. Es decir, Pedro podía apuntar ahí donde estaba la tumba de David. El mausoleo de David estaba en Sion. Y ahí están sus huesos. Y él murió.
Pero a este Jesús, que ha sido aprobado por Dios, ha resucitado. Jesús hace la gran diferencia, es decir, Pedro hace la gran diferencia en el mensaje. Lo que él quería predicar era de que Jesús era el Mesías y Señor. Y empieza a citar a David y dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Pedro en su predicación le decía, ¿cómo David le puede decir al Mesías, Señor? Porque la palabra que se ocupa ahí es Dios. Lo que está diciendo Pedro, que este Jesús que David le llama Señor, a ese Señor que le llama David no es otro que Jesús. Jesús es el Señor citado en los Salmos. Los judíos de la época lo entendieron. Sabían la escritura y entendieron el mensaje de Pedro. Entonces, Pedro empieza a fundamentar primero lo que estaban viendo y escuchando con el derramamiento del Espíritu Santo, tomó a Joel. Y después, para hablar acerca de la obra expiatoria de Jesús en la cruz, muerte y resurrección, toma a David. Y dice, David está muerto y ahí está su tumba. Pero a este Cristo, a este Jesús, que es Cristo y Señor, que Dios le ha hecho Cristo y Señor, ha resucitado. Por ahí hay un pasaje de la Escritura que dice, ¿o dónde está muerte tu aguijón y yo sepulcro tu victoria? El mensaje apostólico es Cristo ha resucitado. Bien, avancemos, Marcita, por favor. David, la predicación original continuaba exponiendo que Jesús era descendiente del rey David y que había impartido enseñanza y obrado milagros, que le habían crucificado, que había resucitado y que estaba a la diestra de Dios. Todo eso lo encontramos en el Salmo 16, del 8 al 11. Qué maravilloso cómo el Espíritu Santo usa a Pedro para empezar a fundamentar a través de la Escritura que este Cristo, que este Jesús era el Cristo, y no tan solo el Cristo, era el Señor. Los primeros predicadores pasaban entonces a insistir en que Jesús iba a volver otra vez en gloria para establecer su reino en la tierra. Y esta es una palabra que hasta el día de hoy la podemos escuchar en el saludo de muchas iglesias, Maranata. Maranata, Cristo viene. Era el saludo que se usaba en la antigüedad en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, nosotros hoy día decimos, hermano, que el Señor le bendiga. Y no está mal. Pero la enseñanza apostólica resumida es Maranata. Cristo viene. Cristo volverá. Es una promesa que el Señor ha hecho, que Él va a volver. No se lo olvide. Avancemos, Marcita. Bien, la predicación termina con la afirmación de que solo en Jesús está la salvación, que el que crea en Él recibirá el Espíritu Santo y que el que no crea no le queda esperanza. Es decir, Pedro termina, cierto, su elocución diciendo que la salvación viene a través de Jesús. Y que todo aquel que degusta esto también va a degustar de los mismos dones que ellos han tenido, es decir, del derramamiento del Espíritu Santo. ¡Qué bien! ¿Qué podemos decir aquí? Podemos decir muchas cosas. Por ejemplo, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas y luego se iba. Como dijo por ahí algún entendido en la Escritura, eran solamente gotas, como hoy día, ¿cierto? Los que les levantaron temprano a trabajar, vieron que cayeron algunas gotas en la mañana. No llovió, solamente chispeó. Así era el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Venía sobre ciertas personas para cierto oficio, con cierto propósito de parte de Dios. Pero ¿qué dice Juan? En los postreros días mi Espíritu Santo vendrá sobre toda carne. Y cuando dice sobre toda carne no significa sobre todo el mundo. Lo que está diciendo es que va a venir sobre los que buscan a Dios, porque empieza a hablar, los ancianos tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones, y empieza a enumerar. Qué maravilloso. Sueño,
visiones, ¿cierto? Todo lo que se había manifestado en el Antiguo Testamento. Entonces está hablando de mis siervos y mis siervas. Es decir, está hablando de los que creen en el Señor, los que se arrepienten, los que lo buscan. Sobre eso viene el Espíritu Santo. ¿Se figura usted que el Espíritu Santo venga sobre un borracho, sobre cualquier persona que no está ni ahí con Cristo? No, no es así. Sino lo que está diciendo que no va a venir, no va a ser acepción de personas. Va a venir sobre el rico y el pobre, el sabio y el necio, hombre, mujer, libre, esclavo. Va a venir sobre toda carne. ¿Pero qué es sobre toda carne? Las personas que confiesen al Señor y busquen al Señor. Ya no va a haber excepción de personas. Todos van a ser llenos o todos van a degustar del mismo don del bautismo del Espíritu Santo. Qué maravilloso, ¿eh? Lo que en el Antiguo Testamento no era así, hoy día sí es así. Qué bonito esa palabra. Bueno, ¿de dónde saca Joel todo esto? Es decir, Pedro lo saca de Joel. ¿Y Joel de dónde lo saca? Lo saca de la revelación que Dios le da a Moisés. Le dice, con mi siervo Moisés he hablado cara a cara. Más con vosotros, dice, hablaré por sueños, por visiones y por éxtasis. Bueno, aquí está la promesa de Joel, que el Señor va a empezar a hablar sobre todo a través de estos tres medios de forma, a través de toda persona. Qué maravillosa palabra. Bien, por ahí dijo un gran siervo de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre esta iglesia primitiva, que estaba en un avivamiento, con muchas iglesias que han pasado por durante 2000 años? Y aquí está la diferencia. Dice que en los tiempos normales, el evangelista es el que busca al pecador. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Hay que predicar el evangelio, hay que enseñar el evangelio, hay que llamar a las almas al arrepentimiento. Pero cuando hay un avivamiento, es el pecador que busca al evangelista. Y esa es la gran diferencia. La gran diferencia es que el pecador busca la salvación. Busca. Y aquí los hombres dijeron, ¿qué haremos? Mire, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué palabra más maravillosa? Marcita, avancemos, por favor. ¿Qué haremos? Dice, y será que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Para Pedro, el Señor, en el contexto de este sermón, era Jesucristo. Todo lo que siguió en el sermón, la muerte de Cristo, su resurrección, su exaltación, apuntaban en la misma dirección. Quien invoque su nombre, quien le confiese como Señor, será salvo. Y aún añade el apóstol Pedro una gran bendición, que podrá degustar ¿de qué cosa? Del Espíritu Santo. Qué maravilloso. Aquí Pedro nos empieza a enseñar el ABC del Evangelio. Mire, cuando a uno le dicen, Pablo dice, ¿cómo voy a volver de nuevo a enseñarles? Dice Pablo, el ABC del Evangelio, cuando ustedes ya deben estar crecidos, maduritos, les tengo que dar porotos, pero les tengo que otra vez volver a dar leche como a niños espirituales. ¿Cuál es el ABC del Evangelio? El abecedario. Ahí usted está en su casa, vamos a hacer un ejercicio, diga A conmigo. ¿Cuál es la primera letra del abecedario? A. Y Pedro dice aquí en su sermón, le voy a enseñar la primera palabra, arrepentirse. Arrepentirse. Arrepentido, dijo Pedro. ¿Cuál es el ABC? ¿Cuál es el primer paso que debe dar una persona que acepta a Cristo o que busca a Cristo o busca a Dios? Arrepiéntese. B. Repita conmigo, B. Bautícese. ¿Qué dijo Pedro? Arrepiéntase, bautícese. Porque ellos le dijeron, ¿qué vamos a hacer? Ya a Cristo lo matamos, es decir, ya nos quedó claro que Cristo era el Mesías,
y nosotros por ignorancia votamos que lo mataran y lo matamos, pero ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Tiene solución? Sí, dijimos que estamos en la gracia, en el Nuevo Testamento, la gracia, por lo tanto todo pecado es perdonado. Jesús dijo solamente uno, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero acá Pedro le dice: A, arrepiéntase; B, bautícese; C, crea, sea un creyente. Vamos a dejar el ABC nomás, de ahí después avanzaremos, pero eso es lo que le dijo Pedro a los oyentes que estaban en ese minuto. A, arrepiéntase; B, bautícese; C, crea. ¿En creer en qué? En la doctrina de los apóstoles. Que el Señor nos guíe en esta palabra tan maravillosa. Avancemos más, por favor. Varones israelitas, del 22 dice: oíd estas palabras, el Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros en maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. Que aquí hay una palabra muy poderosa: maravillas, prodigios y señales. Pero el Señor, ¿por qué hacía maravillas, prodigios y señales? Para que la gente pudiera prestar atención. Y cuando la gente tomaba la atención, les enseñaba, los conducía, les predicaba. ¿Cierto? Este Jesús, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, tomándolo vosotros, lo matasteis con manos inicuas, colgándole de un madero, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Lo que Pedro está diciendo aquí, que ellos fueron tan culpables como los gobernantes de Israel, como los romanos. Y Pablo amplía esto. Pablo dice después: todos pecamos, todos, nadie se ha salvado. Es decir, bueno, yo no tuve nada que ver con la muerte de Cristo. Sí, porque Cristo murió una sola vez y para siempre. Por lo tanto, todos tenemos que pasar por este ABC. Debemos arrepentirnos, debemos bautizarnos y debemos creer. Aquí el apóstol, en el capítulo 2, 24, lo que está diciendo acá es que la muerte no lo pudo sujetar. Y él, lo que está hablando aquí el apóstol Pedro, es como una mujer que está en su preñez y está a punto de dar a luz. Por mucho que la mujer no quiera dar a luz, es natural que el bebé salga, no lo puede retener en el vientre. A los 9 meses sale. Y aquí lo que está diciendo es que la muerte, aunque quisiese retener a Jesús, no lo puede retener. ¿Por qué? Porque él no pecó. Y como no pecó, la señal era de que él resucitó y que fue aprobado por Dios. Cuando el apóstol dice que fue aprobado por Dios, significa que resucitó. David, siendo el mejor rey, estaba muerto. Y él le mostraba: ahí está la tumba, está el mausoleo, ahí está muerto. Pero este Cristo ha resucitado. Gloria a Dios por eso, que es el gran pregón del Evangelio. Cristo resucitó. Y Cristo resucitó significa que fue aprobado por Dios. La muerte no tuvo autoridad sobre él. Avancemos, Marcita. Es muy interesante considerar el mensaje apostólico. Tanto este sermón como en el capítulo 3, del 11 al 16, contiene un modelo para la predicación del Evangelio. Este mensaje es cristocéntrico. Las partes componentes del mensaje evangélico ante un auditorio judío es decir, todo mensaje siempre tiene que ser cristocéntrico. No se olvide que el Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo va a venir no a hablar de sí mismo, sino que va a venir a hablar acerca del Cristo, acerca del Mesías. Él nos va a recordar las palabras. Él nos va a llevar a Cristo. Bueno, ¿cuál es el mensaje? Que Jesús fue varón aprobado por Dios con las maravillas, prodigios y señales. Es decir, Cristo, cuando anduvo en esta tierra, Dios lo aprobó. ¿Y cómo lo aprobó? Haciendo maravillas, haciendo prodigios y haciendo señales. Y fue muerto y crucificado según
según un determinado consejo. Está hablando de Dios. Dios lo aprobó para que hiciera las maravillas, prodigios, señales. Dios tenía un plan y ese plan era que Cristo muriese. Pero Dios por su parte lo levantó de los muertos. Es decir, la aprobación final de Dios a Cristo fue que resucitó y lo exaltó junto a su trono. Entonces aquí nosotros estamos viendo, hermanos, las características que habla el Evangelio. Cristo hizo señales, prodigios, milagros, porque Dios estaba con él. El que Cristo muriera no fue una sorpresa para Dios, porque Dios lo había dispuesto con antemano. Es decir, lo que le está diciendo aquí a los judíos es que nada está fuera del gobierno de Dios. Y también para nosotros como iglesia debemos saber que nada está fuera del gobierno de Dios. Dios tiene todo el dominio. Y como el Señor Dios, en este caso, lo aprobó, es decir, el examen final de Jesús fue que resucitó de los muertos. Y Jesús dice en una parte de la Escritura, tengo autoridad para entregar mi vida y también tengo autoridad para tomar mi vida. Es decir, a Cristo no le quitaron la vida, Él la entregó. Y eso está claramente escrito en el Evangelio, cuando Él está crucificado, dice, es cierto que Él entregó su espíritu, lo entregó. Y lo más importante, que fue exaltado a su trono. Es decir, Padre, con la gloria que tenía antes, la quiero tener ahora. Avancemos, Marcita. Bien. Aquí para recapitular y fortalecer un poco lo que hemos hablado. Pedro descarta la embriaguez de los discípulos, ¿cierto? Es decir, contextualmente a las 9 de la mañana, cuando todos los prosélitos y los judíos que estaban ahí iban camino a la oración de las 9 de la mañana al templo, se encuentran con este grupo de 120 que están en una azotea, que a la vista de ellos eran totalmente impíos. No iban a la oración, iban encima, estaban curados. Pero ¿qué dice Pedro? No, no es así. No es así. Y fundamenta con Joel, cita a Joel y fundamenta de que lo que ellos estaban viviendo era lo dicho por el profeta Joel. Asegura que están bajo el influjo del Espíritu Santo. Esto es para que se cumplan las palabras del profeta Joel. Bien, ¿cuál fue la respuesta a la predicación de Pedro? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en las doctrinas de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y toda persona tenía temor y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Qué maravilloso. Hermano, la iglesia primitiva era un modelo, pero escúcheme bien, no era perfecta. Es un modelo, pero no era perfecta. Después vamos a ver más adelante en el libro de Hechos de los Apóstoles que sí hubieron algunos problemas o diferencias dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no era perfecta, era un modelo. No se olvide nunca de Cantar de los Cantares. Qué maravillosa alegoría hay ahí en Cantar de los Cantares. Si usted tuviese tiempo de poder leerlo o estudiarlo, se va a dar cuenta de que dice, amada mía, eres morena. Era morena. Lo que está hablando de que la iglesia es imperfecta, no es perfecta. Y somos llamados a crecer en perfección. Pero sí hay un modelo. Y este es el modelo que estamos estudiando. El mejor modelo. Bien, avancemos, Marcita. Bien. La vida en comunidad. ¿Ya? Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. No se olvide de que hubieron muchos prosélitos que se convirtieron a Cristo en ese día, 3.000, dice en el primer sermón de Pedro, y muchos no se fueron a sus casas, muchos se quedaron ahí en Jerusalén y tenían que comer.
y tenían que dormir. Por lo tanto, había un trabajo que hacer ahí. Y vendían las posesiones y las haciendas y le repartían a todos, según la necesidad de cada uno. No está hablando de la necesidad de los que vivían en Jerusalén, está hablando de los que creyeron. ¿Por qué? Porque querían escuchar más. Empezó a haber en ellos sed, hambre de Dios. Querían escuchar de boca de los apóstoles la enseñanza. Por lo tanto, muchos empezaron a vender sus propiedades, empezaron a vender sus casas, no la casa. Muchos tenían 2 casas, vendían su casa, la ponían al pie de los apóstoles. Lo vamos a ver después más adelante en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo subieron estas cosas para poder alimentar. Ahora, esta no fue la norma de la iglesia, porque sabemos que esto no duró mucho tiempo. Pero el corazón de los primeros creyentes estaba totalmente abierto a compartir. No se olviden que había una tradición judía de la época que cuando los judíos subían de todas partes de Jerusalén, de Israel, perdón, subían a Jerusalén para las fiestas, en este caso la fiesta de los tabernáculos, no era bien visto que alguien cobrara por hospedar. De hecho, en Jerusalén las puertas de las casas estaban abiertas para todo aquel que iba al templo pudiera hospedarse una noche para dormir y un plato que comer. Pero no era bien visto el cobrar por esto. No era lucro. Entonces, la iglesia ya tenía un ejemplo de compartir las cosas. 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían justo con alegría y con sencillez de corazón. ¿Qué es lo que compartían? Bueno, dice que compartían juntos, ¿cierto? El pan, el partimiento del pan, está hablando de la Santa Cena, que es la comunión, con alegría y sencillez de corazón. Pero mire, ¿qué podemos compartir hoy día también nosotros como iglesia? Compartimos al mismo Señor. Porque usted que está escuchándome a través de este medio, usted no tiene un Señor distinto al mío. El Señor es uno solo. Por lo tanto, compartimos ya en la fe, en el creer, a un mismo Señor. Compartimos la misma guía para la vida, es decir, las Sagradas Escrituras, las enseñanzas apostólicas. No hay una Biblia distinta para usted ni una Biblia distinta para mí. Hay una sola Biblia. Compartimos el mismo amor por Dios, porque si usted está conectado hoy día es porque ama a Dios y quiere ser instruido o quiere emprender algo. Lo mismo me motiva a mí, el amor a Dios. El mismo deseo de adorarlo. Porque no hay una forma humana de adorar a Dios. Una persona puede decir, pastor, es bueno orar de pie, es bueno orar de rodillas, es bueno orar tendido en el suelo. La palabra dice que la verdadera adoración es en el espíritu. Y como dijo por ahí un sabio expositor, no importa cómo empiece la oración, lo importante es cómo la termine. Todos tenemos las mismas batallas. Y eso lo encontramos en la carta universales de Pedro, que las tribulaciones que usted tiene, hermano, a veces uno cree que son solamente mías. Así como el pastor Miguel nos ha enseñado, ¿cierto?, con la sabiduría que Dios le ha dado, de que uno no debe decir, esta es mi enfermedad. Porque cuando usted dice que esta es mi enfermedad, como que la abraza, como que no la quiere soltar. No, las enfermedades no son suyas. Tiene que empezar a decir en nombre del Señor, ¿cierto?, que Dios va a obrar y va a sanar. Y lo mismo pasa con las tribulaciones. A veces uno dice, no, es mi problema, yo tengo un problema. Y la iglesia primitiva, la iglesia universal, Pedro dice que las tribulaciones que ustedes tienen dirigiéndose a la iglesia, las tienen todos. No son personales, no es solamente mía, del pastor Víctor. No, todos los que estamos aquí tenemos tribulaciones. Pero cuando nos congregamos, la Biblia dice que oramos unos por los otros y nos empezamos a fortalecer los unos por los otros y empezamos a edificarnos. Por lo tanto, tenemos comunión y compartimos. Y Dios nos ayude a llevar la carga unos con otros también. Todos tenemos el mismo trabajo de vivir por Él. Es decir,
todos tenemos trabajos espirituales que hacer para vivir en el Señor. Es decir, el Señor nos llama, ¿cierto?, a activarnos. Que nos ayude el Señor. Y todos tenemos el mismo gozo, porque el gozo lo da el Espíritu Santo. Todos tenemos el mismo gozo. Por lo tanto, cuando aquí el texto está hablando de que tenían todas las cosas en común y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, está hablando de un cúmulo de cosas. No tan solo está hablando de comer pan y no tan solo está hablando de tomar el vino, sino que está hablando de que hay muchas cosas que nos unen, que las tenemos en común, que no las podemos separar. Que el Señor añada bendición. El último del 2:47, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y este creo que es el gran secreto, si es que hubiese algún secreto, porque la Biblia, de momento que la estamos estudiando, se revela. ¿Cuándo el Señor empezó a añadir a la iglesia los que habían de ser salvos? Cuando usted lea todo lo de atrás. Cuando haya arrepentimiento, cuando la gente se bautice, cuando la gente crea y cuando la gente empieza a obedecer la palabra y haya comunión. Entonces el Señor empieza a añadir, porque lo dice Pedro acá, era el Señor el que añadía a la iglesia. No fue el pregón de Pedro, sino que el Señor era el que añadía. Es la obra del Espíritu Santo. Dice que Él convencerá al mundo, el Espíritu Santo. Bien, que el Señor les bendiga, hermanos. Hermana Marcia. Bueno, la importancia de la oración. La iglesia no depende de sus propias fuerzas, necesita del poder de Dios. Para enfrentar al mundo, primero se llena de Dios. Es decir, la oración nos hace victoriosos. Reverencia por los asuntos de Dios. La palabra traducida para temor aquí es reverencia y respeto por estar en la presencia de Dios. Bien, usted y yo sabemos que la oración es una lucha y por eso encontramos tan pocos oradores, no sé si la palabra será así, o personas que oren, porque el orar es una lucha contra la carne, no es una lucha contra el mundo, es una lucha contra mí mismo, contra mi propia carne. Pero hay una ganancia. ¿Y cuál es la ganancia? Que entramos en la presencia del Señor. Que el Señor nos bendiga y nos haga ser guerreros o luchadores, que luchemos por la bendición. No se olvide que Jacob, cuando era niño, me cantaba en esa canción, Jacob oró, es decir, luchó por la bendición, ¿cierto? Él luchó hasta que el ángel lo bendijo, ¿cierto? Pero él tuvo que luchar por esa bendición. Que el Señor nos ayude a luchar. No se olviden que hay 3 niveles de la oración. A nosotros generalmente nos gusta la primera, ¿cierto? La primera es que pido y se me da. Dijo el Señor, pedid y se os dará, que es el primer nivel de la oración. Después dice, buscad y hallaréis, que es el segundo nivel de la oración. Y el tercero es golpead y se os abrirá. Entonces, con esta enseñanza que nos da el Señor acerca de la oración es pedid y se os dará. Pero es el nivel más básico. Es el nivel cuando recién nos convertimos, estamos tomando leche espiritual. Que nosotros pedimos algo y el Señor nos concede todo lo que está en nuestro corazón, o el Señor nos concede todo lo que es para nuestro bien. Pero luego como que eso se acaba, como que uno desea algunas cosas y como que no vienen tan fácil como venían antes. Entonces viene el segundo nivel, el Señor dice, buscad y hallaréis. Y después viene el tercero, dice, golpea y se te va a abrir. Qué maravillosa esa mujer, ¿cierto? Esa mujer con el flujo de sangre que siguió al Señor, o aquella mujer sirofenicia, ¿cierto? Que quería buscar la sanidad para su hija y el Señor le dice, apártate porque el pan no es para los perrillos, pero ella le dijo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo.
Esa mujer golpeó, luchó por la bendición. La alcanzó. El Señor le dijo, mujer, cuán grande es tu fe, le dijo. Hay 3 niveles de oración. Necesidad de las enseñanzas y maravillas. Los milagros son parte fundamental de la iglesia. La fe viva mueve montañas. Que el Señor nos ayude a fortalecer nuestra fe para mover montañas, para que haya milagros, para que hayan sanidades, para que hayan señales. ¿Para qué? Para que la gente venga a preguntar, algo pasa en esta familia, en esta persona o en esta iglesia. Y cuando las personas vienen, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Predicarle el evangelio, para que sean salvos. Porque no por participar de una sanidad, de un milagro, van a ser salvos. La salvación viene cuando ellos, ya vivimos el ABC, se arrepiente, se bautiza y cree, persevera en la enseñanza apostólica. Presencia de la solidaridad. La iglesia debe ejercer la misericordia desinteresada, pues esto indica que de verdad se conoce a Dios. El Señor dijo que por nuestras obras o por el amor nos van a conocer. Hay un cuestionario que lo vamos a dejar puesto. La idea es que ustedes lo puedan contestar y si tienen alguna duda, la próxima clase pueden hacer alguna consulta del cuestionario. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén. Amén. Bendición a todos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, gracias, pastores. A ustedes por estar con nosotros. Bendición. Chao. Dani. Chao a todos. Chao a todos. Bendiciones. Chao. Que estén bien. Chao, hermanas. Chao, gusto saludarlo. Bendiciones. Chao, chao.